Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre, para que no me conozca, es José Manuel Baldayo. Soy abogado, soy empleado del colegio y coordino también la formación y todos los servicios documentales del colegio. Bueno, se trataba de hacer una puesta al día, digámoslo así, de una jornada que dure aproximadamente una horita, donde van a intervenir algunos compañeros. Vamos a hacer una visión rápida y a lo más interesante de la más rabiosa actualidad, digamos de un mes o mes y medio de enero y parte de lo que llevamos de febrero, pero no todo. Para eso ya habéis visto en el vídeo anterior de que hay una legislación quincenal. Nos vamos a ir a lo que interesa más genérico y general y vamos con ello, ¿no? También os voy a pasar ahora un PowerPoint donde vamos a hablar primeramente yo también coordino el tema de contador partidor. Se ha suscitado algunas dudas sobre el listado de contador partidor que, vuelvo a recordar, está abierto hasta el 10 de marzo. Esas dudas las vamos a comentar ahora, igual que los requisitos. Posteriormente vamos a entrar en legislación, van a intervenir algunos compañeros con algunos vídeos comentarios y acabaremos con una recomendación de tipo cultural. Todo esto de manera relajada y bueno, espero que paséis pues un rato agradable, ¿no? Bueno, pues vamos con ello. Si está ahí César, pásame. Esta es la primera. Entonces, yo os quería enseñaros, para aquellos que tengan interés, que hay una nueva lista de contadores partidores. Esto es público porque se ha mandado un correo electrónico y está en la página web del colegio. Pero de todas formas he hecho unas notas aclaratorias. Ya sabéis que los requisitos básicos son los siguientes. Abogado en ejercicio, eso es condición sine qua non porque además lo dice así la ley. Despacho profesional en el lugar del procedimiento, 5 años de experiencia en el ejercicio profesional y acreditar esa experiencia. Hay un fichero Excel que hay que cumplimentar. Ahora entraremos con más detalle en eso. Y los menores de 5 años, pues tendría que acreditar una formación sucesoria, bueno, amplia o al menos que fuera suficiente. Las dudas que se me han suscitado en estos días con llamadas de compañeros son las siguientes. Supongo que habrá más dudas, pero vamos a ir una a una, ¿no? Por ejemplo, estando en la lista de contadores partidarios anteriormente, ¿es necesario inscribirme en esta nueva convocatoria? Bueno, pues sí. De esta ha habido muchas preguntas. Algún compañero me ha dicho, bueno, es que yo llevo 20 años en la lista de contadores partidarios. Yo llevo 5, yo llevo 3. Bueno, no se trata de eso. Se trata de que esto es una nueva lista de contadores partidores. Y por tanto es obligatorio, es voluntario inscribirse si quieres pertenecer a ella, evidentemente. Todos los años se hará nuevo listado en el mes de diciembre para intentar ya, a partir del año que viene, presentarla tanto al Colegio Notarial como a los tribunales de la provincia en enero, que es lo que dice la ley. Entonces, repito, si queréis pertenecer a la lista de contadores partidarios, hay que rellenar el formulario de solicitud. Bien, punto número 2, es lo mismo, llevo en el ICA más de 20 años en ejercicio, ¿es necesario rellenar el fichero Excel? Bueno, pues sí, no se trata de rellenar más datos o menos datos, se trata de una especie de declaración responsable de que nos dice de que eres experto en la materia. Simplemente eso, no necesito 50, ni 40, ni 60 datos. 2, 3, 4, 5, los últimos si es posible. Nada más. El tercero, tengo experiencia contrastada con más de 50 intervenciones, lo he dicho antes. ¿Tengo que ponerlo? No, no es necesario. Solamente 4 o 5 datos nos acredita que tienes experiencia. Empezamos con las conferencias colegiales sobre la materia. ¿Alguno? ¿Es suficiente esta formación? Bueno, si me vas a mandar conferencias colegiales, solo no. Hace falta un curso mucho más amplio, más suficiente. Por ejemplo, no voy a poner ya, que lo debería poner, el curso de contador partidor, que ya comenzamos el año pasado, pero hay cursos, lo organiza, por ejemplo, a Pablo Levide, Familia de Sucesiones, hay máster de sucesiones, con eso sería más que suficiente. Pero si no tenéis esa formación,
por lo menos acreditar experiencia. Hay otra pregunta que tuve, que me dedico al derecho tributario y aunque no he asistido nunca a un procedimiento, sí he realizado innumerables cuadernos particionales y confeccionado impuestos sobre sucesiones. Bueno, esto sí se considera experiencia, porque es una parte del derecho tributario en impuestos sobre sucesiones que necesariamente lleva la visión civil también, o viceversa. Nosotros sí lo consideramos experiencia. Algunas más. ¿Puedo incluir experiencia profesional en liquidación del régimen económico matrimonial? Sí, se puede incluir. ¿Por qué? Porque también hay nombramiento de contador partidor en litigio del régimen económico matrimonial. Alguno me ha aportado experiencia solo en división de comunidad de bienes. Es el epígrafe 7. No. Extinción de división de comunidad de bienes o división de comunidad de bienes es un procedimiento ordinario. En principio no tendría mucho que ver, salvo otras cuestiones que son comunidades hereditarias posteriores, del tema sucesorio o liquidación del régimen económico matrimonial. Sabemos que viene después de, pero si solo acredita división de comunidad de bienes, entendemos que no sería suficiente la experiencia. Hay letrados que son menores de 5 años de experiencia, pero tiene formación contrastada. ¿Puedo formar parte del listado? Pues sí, evidentemente. Si tiene menos de 5 años y tiene formación contrastada, y entendemos por ello que haber ido a notaría, haber llevado procedimiento de división de herencia, haber llevado liquidación del régimen económico matrimonial, aunque no tenga 5 años, la puede proporcionar, sí sería admitido. Y por último, hay una pregunta un poco complicada. No hay muchos, pero hay algunos letrados que efectivamente ejercen en exclusividad para una empresa y además reúnen los requisitos. Bueno, pues esta pregunta sería un sí y un no. Y os digo por qué. Sería sí, si reúne los requisitos como letrado ejerciente que eres, sí. Pero cuando llegue el momento de ejercer cargo, que no estaba de alta como ejercicio libre profesional, alguno me ha dicho, bueno, pues factura la empresa. No, esto es un cargo de tipo personal. La empresa no puede facturar. Entonces, no sé, cuando llegue ese momento tendrás que plantearte aquellos letrados que estén en exclusividad, si quizás, no lo sé, habrá que plantearlo si merece la pena, a lo mejor darme de alta o renunciar a esta herencia porque no me interesa, no lo sé. En principio, nosotros no le vamos a negar el hecho de que se incorpore a la lista de contadores partidores. Pero llegado el momento, pues habrá que pensarlo, ¿no? Y ahí nosotros no vamos a entrar. Bueno, espero a ver si tenéis ahora mismo alguna pregunta, pues os ruego que la hagáis, porque vamos a pasar a comentar un poco la legislación de manera rápida. Hay algunas intervenciones de compañeros y vamos con ello. Bueno, nos vamos a ir a las novedades legislativas del Boletín Oficial del Estado, en primer lugar. Bien, antes de comentaros el primer Real Decreto Ley, sí os digo una cosa, no voy a entrar en comentarios profundos de cada Real Decreto Ley porque probablemente estaríamos aquí, he dicho, de manera relajada. Si queréis entrar profundamente, bueno, quizá lo haga en las secciones de formación de cada una o ahí tenéis la ley y tal. Sí he dado algún golpe de atención a algunas de ellas, pero no puedo ir más allá por falta de tiempo, evidentemente, ¿no? Entonces vamos con ello. Sí, algunos compañeros sí van a entrar y van a comentar. Hemos tenido aquí un Real Decreto Ley 3/2021 de 2 de febrero, que son medidas urgentes de brecha de género y otras materias en ámbito de seguridad social y económico. Esto salió en el BOE del 3 de febrero. Yo he puesto atención porque hay modificaciones tanto en la pensión de viudedad y jubilación de las mujeres y hay un complemento aquí de brecha de género que habrá que estudiar. Se modifica el ingreso mínimo vital en cuanto a los requisitos. Importante mirarlo también. Los autónomos también tienen la posibilidad de facilitar pruebas cuando ha tenido una caída de ingresos y sobre todo cuando está la estimación objetiva del IRPF. Y por último, también ha habido una extensión del plazo de solicitud y duración de las moratorias. Evidentemente, este Real Decreto Ley toca algunas cosas más y con más profundidad en cuanto a los requisitos. Pero ya he dicho que lo que quiero dar es un golpe de atención de las normas más importantes.
Y lo que quizás si queréis profundizar en alguna, quizás lo suyo sería tomar notas y mirarlas. Y yo lo que quiero es que no quede esto en el olvido, ¿no? Y que vamos con otra. Vamos con el Real Decreto Ley 2/2021 de 26 de enero, que hubo un refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. Bueno, hay prórroga de los ERTE, hay medidas de protección, defensa del empleo de los trabajadores autónomos y hay modificación de la Ley General de Seguridad Social en algunos aspectos. No voy a entrar en profundidad, como he dicho antes, pero sí quería hacer una atención especial, lo he puesto aquí. ¿Por qué? Porque la final octava, aún siendo un Real Decreto Ley de manera social, de manera laboral y seguridad social, pues bueno, aquí se mete la posibilidad de prórroga y aplazamiento temporal de la renta a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Ahí lo he puesto, lo he remarcado, está en la disposición final octava. Muchas veces estas cosas se pierden porque creemos que un Real Decreto Ley, que el título, ya lo veis, ¿no?, en defensa del empleo, y sin embargo se mete un tema totalmente civil como es el contrato de arrendamiento de vivienda habitual, ¿no? Pues ahí lo tenéis, la disposición final octava está esto. Y me voy al Real Decreto Ley 1/2021. Esta es la que cambia un poco el concepto de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Bueno, yo he puesto aquí atención, ahora vais a tener un video comentario de la compañera. Cambia el concepto de consumidor, también crea un nuevo tipo que son las personas consumidoras vulnerables y además entra el tema de la suspensión de los desahucios. No voy a hablar más de este tema porque creo que de este Real Decreto Ley es muy interesante y entonces voy a pasaros al videocomentario de nuestra compañera María Dolores Molina Álvarez. Ella es abogada y es experta en derecho de consumo. Bueno, María Dolores, yo le tengo plena confianza porque, entre otras cosas, lleva mucho tiempo, años, en temas de derecho de consumo, ha intervenido, porque la hemos invitado aquí en el colegio, siempre en temas de consumo, y bueno, le paso el videocomentario de ella. Con fecha de 20 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto Ley 1/2021 de 19 de enero de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Este Real Decreto Ley entró en vigor al día siguiente, es decir, el 21 de enero de 2021, y en definitiva lo que viene a recoger es lo que ya venía requiriendo la normativa europea, que es proteger a las personas consumidoras vulnerables, no solo en función de sus circunstancias económicas, tal como se viene recogiendo en las normativas sectoriales, sino en función de otro tipo de circunstancias que la posicionan en una situación de vulnerabilidad. Es decir, entendiendo la vulnerabilidad como un estado dinámico, no estructural y permanente. Nos referimos a situaciones de vulnerabilidad como pueden ser pues mujeres que han sido víctimas de violencia de género, personas que se encuentran desempleadas por una determinada circunstancia, personas que se encuentran discapacitadas, aquellas personas también que lógicamente hay que tener en cuenta el requisito económico, que tienen unas circunstancias económicas muy precarias hasta el punto de rozar la exclusión social, las familias también monoparentales o personas que tienen algún tipo de discapacidad, como he dicho anteriormente. Estas son una serie de circunstancias de vulnerabilidad que no se limitan única y exclusivamente a las circunstancias económicas. Entre estas medidas urgentes adoptadas, pues requería la necesidad de modificar el texto refundido de la Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias y otras leyes complementarias reguladas por el Real Decreto Ley 1/2007 de 16 de noviembre en relación al concepto de persona consumidora vulnerable, que lo define de la siguiente manera: tiene la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo aquellas personas físicas que de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial
o temporalmente en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad. Como consecuencia de esta previsión de carácter esencial de definir el concepto de personas consumidoras vulnerables, también existe una modificación o un refuerzo de los derechos básicos de los consumidores. Me estoy refiriendo a uno de los derechos, como es la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, y lo refuerza estableciendo en especial en relación con las personas consumidoras vulnerables. Y teniendo en cuenta ese refuerzo mediante procedimientos eficaces, pues a través de sus disposiciones finales modifican determinadas normas para reforzar esos procedimientos eficaces en atención a esas personas que se encuentran en un momento de vulnerabilidad. En su disposición final primera, modifica el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Y específicamente modifica uno de sus artículos, el artículo 1 de medidas urgentes para hacer frente a estas situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda, y añade la posibilidad de suspensión durante el estado de alarma, que está previsto hasta el 9 de mayo de 2021, de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para aquellas personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, para los supuestos establecidos en los puntos 2, 4 y 7 del artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en definitiva se tratan de aquellas situaciones de personas que están habitando una determinada vivienda sin título que lo habilite para ello, como pueden ser los supuestos de las personas que están en precario, personas que han desposeído de la posesión de una vivienda a determinados propietarios de la misma, o aquellas personas que tienen o son titulares de derechos reales inscritos en el registro de la propiedad y que quieren que esos derechos se hagan efectivos porque se han visto desposeídos de ellos, llevados a materia de vivienda, lógicamente, por aquellas personas que se han visto desposeídos de la posesión de un inmueble porque ha sido ocupado sin título habilitado para ello. Pero además también prevé la suspensión durante el estado de alarma de los procedimientos de desahucio y lanzamiento en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual. Es decir, se protege del desahucio a quienes hayan ocupado la vivienda delictivamente. Pues la norma recoge uno de los supuestos que es el determinado en el artículo 245.2 del Código Penal, es decir, aquellos o aquel que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada o se mantuviese en ellos contra la voluntad de su titular, pero siempre y cuando esto no se haya realizado de una manera violenta o con intimidación. Será necesario también, para poder suspender el lanzamiento en todos estos supuestos anteriormente detallados, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas que sean titulares de más de 10 viviendas. Y además, que las personas que las habitan sin título que lo habilite para ello se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica y además en otro tipo de situaciones de vulnerabilidad. Es decir, son personas que tienen que estar dentro del concepto de personas dependientes, según la ley de dependencia, o bien víctimas de violencia sobre la mujer, o bien tener a su cargo, conviviendo con ellos o en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad. En todos estos casos, además, tienen que reunir los requisitos económicos de vulnerabilidad, es decir, que sus ingresos económicos no superen 3 veces el IPREN con carácter general. Pero esta limitación puede ir aumentando siempre y cuando se acredite que tiene hijos a cargos o dependientes a cargos o sufre algún tipo de discapacidad. ¿Quién ordena la suspensión del desalojo? Pues lógicamente el juez.
Y el juez en estos casos de vulnerabilidad, lógicamente, va a tener para tomar una decisión que ponderar, ¿no?, todos los hechos y tomarlo de una manera proporcional y tener en cuenta cada caso en concreto. Para ello tendrá que tomar en consideración no solamente los documentos de la persona que solicita esta suspensión, sino también el informe de los servicios sociales que realicen de esta determinada situación de vulnerabilidad. Pero además tendrá en cuenta también las circunstancias relativas de la cooperación de los habitantes de la vivienda con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una alternativa habitacional que garanticen sus derechos a una vivienda digna y adecuada. Pues muy bien, después del comentario de la compañera María Dolores Molina, darle las gracias. Vamos a continuar. Quiero insistir en la manera relajada, que hoy es viernes, tenemos que estar relajados y vamos a avanzar con algunas disposiciones que he visto tanto en el BOE como en el BOJA. Todavía nos queda alguna práctica interesante y algunas más intervenciones. Bien, pues aquí hay un Real Decreto que salió el 28 de enero. Me he fijado en él porque es muy curioso. Es el Real Decreto 43/2021, por el que se desarrolla el Real Decreto Ley de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información. Bueno, he puesto la atención en el ámbito de aplicación porque además de las infraestructuras críticas, también los servicios digitales que sean mercados en línea, motores de búsqueda en línea y servicios de computación en nube. O sea, prácticamente todo. Creo que incluiría también las redes sociales. Pero, ojo, atención especial a ese anexo. Es un anexo que lo he estado mirando así por encima. No me voy a parar, como he dicho antes. Creo que es interesante que lo miréis. Porque en ese anexo sí aparece cuáles son los comentarios que pudieran ser dañinos, intrusivos, o si es activo, tiene una actividad delictiva o no. Y eso sí nos repercute a los abogados. Por eso creo que es interesante verlo, al menos verlo. Y yo creo que más adelante en nuestra comisión de abogacía digital que tenemos en el colegio, pues sería interesante que hiciera algún comentario. Avanzamos hacia otra. Bien, ya voy a terminar con el BOE. Hay dos normas que a mí me han parecido interesantes, que resaltan un poco, que es la resolución del 18 de enero del 2021, por el cual se define el procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Bueno, pues esto es muy interesante, sobre todo para aquellas personas que se dedican al tributario. Ya dije al principio que son todas de manera genérica. No se puede decir que esto es una webinar de tipo para los tributaristas o para los civilistas. Es para todo el mundo. Tú coges lo que te interesa o anotas lo que te interesa, ¿no? Y la segunda es un acuerdo que a mí me ha parecido interesante porque este es el clásico acuerdo que aparece muy escondido dentro del BOE. Es un acuerdo del 23 de noviembre, publicado el 15 de febrero, es del Tribunal Supremo y es de la Sala de Gobierno en relativa a la composición y las funciones de la Sala y todas las secciones del Tribunal Supremo, la asignación de ponencia. Es interesante, es un documento de más de 20 páginas, pero bueno, es un acuerdo, todos los acuerdos del Tribunal Supremo siempre son interesantes. En ese se habla cuáles son los repartos del asunto por sala, etcétera. Y estas son cosas que aparecen no escondidas, básicamente están en otras disposiciones y ya os digo, ¿no? Apuntaros porque si alguno tiene que ir al Supremo o tiene interés, siempre es bueno saber la composición de la sala. Es el BOE 15 de febrero de 2021. Vamos a entrar con las novedades legislativas de la Junta, que básicamente es el tema de intentar mantener a raya este maldito virus del COVID-19, ¿no? El presidente ha sacado varios decretos, el 1, 2, 3, 4, están publicados entre el 2 de enero y el 12 de febrero. Casi todos los fines de semana saca un boletín extraordinario y va regulando un poco
para intentar contener la propagación del virus. Entonces, hay determinadas zonas territoriales. Sí os tengo que decir que no ha cambiado nada respecto a los abogados, que somos todavía un sector que puede trabajar después de las 6 de la tarde. Incluso en alguna ocasión nos preguntaron en el colegio que qué podía pasar con los clientes, ¿no? Si lo tenía que citar. Bueno, esto se solventa con una citación, con un documento, pero siempre que esté justificado. También ha habido muchas resoluciones. Hoy también creo que ha salido alguna, en el BOA de hoy. Sería absurdo enumerarlas todas porque casi cada 2 o 3 días hay una sobre quiénes son las poblaciones que tienen más o menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Bien, el Real Decreto Ley 1/ del 2021, del 12 de enero, de la Junta de Andalucía, ha establecido medidas urgentes para el mantenimiento de actividad de los sectores de comercio minorista y de hostelería y agencias de viajes y modifican varios decretos leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus. Bueno, hay 2 líneas. Esto es un tema de subvenciones, es BOJA 12 de enero y ahora hay una duda que yo tengo aquí, ¿no? Crean 2 líneas de medidas para sectores. Creo que, si no me equivoco, la partida hablaba de 46 millones de euros para repartir. Y las 2 líneas de subvenciones está una, el mantenimiento de la actividad del sector económico del comercio minorista, prácticamente todo, ¿no? Y también especialmente la del sector económico, hostelería y agencias de viajes. Hablaba de un concepto subvencionable de 1.000 euros con la finalidad de contribuir al sector económico afectado por la pandemia. Y a mí me plantea muchas dudas el plazo, porque evidentemente habla de 30 días naturales, es el 12 de enero, estamos ya por encima del 12 de febrero. Pero claro, ellos dicen aquí, desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria del BOJA. Bueno, yo no lo he visto, tampoco me he puesto a mirar concienzudamente si ese extracto ha salido o no. Si alguien lo sabe, pues que lo ponga, ¿no? Y también quería, ya viendo esta norma, me he encontrado, no lo sabía yo, seguramente alguno de vosotros sí lo sabía, de que hay una web con una magnífica base de datos nacional de ayuda y subvenciones. Ahora mismo mis compañeros están poniendo el enlace, yo creo que merece la pena de darle el clic y guardarle un favorito, porque se ven todo tipo de subvenciones, de cualquier comunidad, incluso ayuntamientos. Muy interesante. Siempre es interesante saber que existe esa base de datos. Bien, algunas otras normas más interesantes. Bueno, pues bien, ha salido una el 3 de febrero que regula las comunicaciones electrónicas interiores de la Administración de la Junta de Andalucía. Bien, esto es un tema de procedimiento administrativo y entre comunicación electrónica, y yo creo que avanzará en el expediente electrónico, donde nuestro colegio también le afectará, lógicamente, las relaciones que tengan con la administración. Y por último, es un tema básicamente cultural, pero muy interesante. Estamos en nuestra ciudad. La orden 1 de febrero, publicado hace unos días, el BOJA 12 de febrero, se aprueba el plan turístico de grandes ciudades de Andalucía, en concreto la ciudad de Sevilla. Si alguien tiene interés en ver cómo es el plan turístico, pues básicamente tienes que entrar en el BOJA 12 de febrero y verlo. Bien, vamos a entrar ahora con novedades de jurisprudencia, que aquí sí hay varias intervenciones y alguna práctica, ¿no? Y vamos a comenzar con una sentencia importante. Ha sido vista en los periódicos, ha salido algún enlace que yo mandamos el otro día, y esta es la sentencia del Tribunal Supremo 35/2021 del 27 de enero. El Tribunal Supremo, constituido en pleno, decide el asunto de los gastos de constitución del préstamo de hipoteca. Bueno, no voy a decir más nada de esta sentencia porque nuestro compañero Félix Moreno lo va a hacer ahora. Ha hecho un vídeo para nosotros. Bueno, Félix Moreno, hablar de él, pues él está en la sesión civil. Ya ha hecho alguna webinar con nosotros en materia de condiciones generales de la contratación. Ha intervenido en el congreso que hicimos en noviembre de los contratos de los consumidores y además hicimos una muy brillante por su parte de usura y tarjeta revolving.
y creo que os va a gustar el comentario del compañero. Os dejo con él. Ya finalmente el Tribunal Supremo, en su sentencia de 27 de enero de 2021, cuyo ponente es Ignacio Sánchez Gargallo, en una sentencia del Pleno de la Sala, establece cuál es el reparto de gastos, y dejando un poco ya un cierre total a esta auténtica galimatías que ha habido de sentencias sobre unos gastos sí y unos gastos no. Ahora ya finalmente el Tribunal Supremo establece que es el 50% de notaría y el 100% de registro, tasación y gestoría. Lo que hace el Tribunal Supremo es acoger, o lo que dice el Tribunal Supremo es que se acoge a la resolución del Tribunal Europeo de 2020, de julio, de 16 de julio de 2020, en la cual se establecía que no era contrario a la doctrina europea el hecho de que los gastos se repartieran conforme a la normativa nacional. Pero eso es lo que el Supremo dice que dice el Tribunal Europeo. Lo que dice el Tribunal Europeo exactamente no es así. No dice que se aplique la normativa nacional. Dice que cuando la normativa nacional imponga los gastos al prestatario, entonces éste deberá asumirlo. Luego el Tribunal Europeo establece una especie de requisito superior. No es cuestión de que la normativa nacional se interprete y se vea a quién le corresponde los gastos, como hace el Supremo en los gastos de notaría, sino que si la normativa nacional establece o impone, porque dice impone todos los gastos al prestatario, pues entonces éste deberá asumirlo. Lo cual debemos entender que si la normativa nacional no impone o no se pronuncia o no establece con claridad quién debe asumir los gastos, estos no los debe asumir el prestatario. Entendemos que este es el error de esta sentencia, que es una continua justificación de su sentencia de 2019, que ya fue una rectificación de la primera, porque en la primera se repartían, no se repartían, se daban todos los gastos al prestatario, después se rectificó y ahora ya finalmente, a raíz de lo que ha dicho el Tribunal Europeo, pues se rectifica finalmente y se establece un reparto aplicando la normativa nacional. Pero repito, la normativa nacional no se debe aplicar interpretándola, sino que si impone los gastos al prestatario, deberían haberse impuesto los gastos al prestatario. Pero es que la normativa nacional en derecho notarial, concretamente el reglamento notarial, el artículo 63, que es el que se hace referencia en esta resolución del Tribunal Supremo, el reglamento notarial, como digo, lo que habla es de interesados en general. Y el propio Tribunal Supremo hace una interpretación de que como los interesados son ambos, porque uno está interesado en la inscripción, no en la inscripción, en la constitución de la hipoteca y otro está interesado en el préstamo de la hipoteca, pues evidentemente son dos interesados. También discrepo con esto, por cuanto que el prestatario lo que está interesado es en un préstamo. Quien está interesado en garantizarlo con una garantía hipotecaria es el prestamista, que es la entidad. Si hubiera utilizado ese argumento, también incluso con esa teoría se podía haber dado el 100% de los gastos al prestatario. Pero es que no hay que aplicar eso. Simplemente los gastos no deben ser del prestatario como consecuencia de que no se imponen. Pero bueno, la realidad es que esta sentencia es la que manda. Esta sentencia establece que el 100% de gastos de gestoría, de registro y de tasación serán para el prestatario y el 50%, serán reintegrados al prestatario, no que los tiene que asumir el prestatario, obviamente, y el 50% de los gastos de notaría serán también reintegrados al prestatario. Esto, evidentemente, más los intereses que se hayan devengado desde que en su día se hicieron esos gastos. Esta sentencia deja zanjada la cuestión. Entiendo que no va a haber más discrepancias ni más resoluciones en relación a los gastos, por lo menos no creo que haya ninguna cuestión ante el Tribunal Europeo ni que el Supremo vaya a cambiar ya finalmente de su doctrina, por lo cual entendemos que estos son los gastos. Esto debe ser importante también a la hora de las nuevas demandas que haya para la imposición de costas, porque ya no hay duda, aunque esto sería objeto de otra cuestión. Hay muchas resoluciones que están estableciendo lo que es la estimación sustancial de la demanda y la imposición de costas a la entidad prestataria, pero en cualquier caso es una cuestión que deja zanjada. Ya no hay más discusión. Este es el reparto de gastos y este es el reparto que, bajo mi punto de vista, debemos incorporar a nuestra demanda si queremos que sean estimadas en su totalidad. Bueno, muchas gracias, Félix, por tu importante comentario. La verdad es que el lema que tienes detrás, mejor con abogados, eso debería ir a misa, porque es que muchas veces siempre es mejor con abogados, sobre todo para evitar después males mayores, ¿no?
Bueno, pues vamos con otra sentencia. Bueno, no es sentencia, es un auto. Es muy reciente. Es de la semana pasada prácticamente. Es un auto de la Audiencia Provincial de Valencia. Yo creo que han salido más en relación con este tema. Y con este auto vamos a hacer una práctica de cómo la utilización de las bases de datos del colegio. Entonces, este es un auto del 10 de febrero, como he dicho antes, sobre la cláusula rebus si extantivo, con medidas cautelares. Bueno, la pretensión era intentar aplazar durante la tramitación del procedimiento un pago del 50% de la renta mínima mensual pactada en un arrendamiento desde la mensualidad de junio del 2020 hasta el dictado de la sentencia, intentando mantener el aplazamiento de la renta que se genera a partir del próximo mes de marzo del 2021. En ese momento comenzará la nueva temporada hotelera y únicamente en el caso de que subsistan las actuales restricciones legales de foro y de acceso a fronteras turistas europeas. Bueno, aquí plantea unas medidas cautelares que, bueno, yo he tenido ocasión de hablar con algún magistrado y con algún tal, y esto no está fácil, hay gente que opina que sí, otros que no. Bueno, la audiencia desestima el recurso del arrendador. Y con esto quería aprovechar, es una sentencia que está compartida, la podéis ver, es larga la sentencia, pero voy a compartir ahora lo que es cómo buscar una demanda que ya se compartió en el Congreso, una demanda que redactó el Jesús Sánchez con el catedrático Orduña y que está en la base de datos de VLEX, que además la podéis acceder a ella. Os voy a decir cómo acceder. Entonces voy a compartir la pantalla y vámonos a lo que es la página web del colegio. Vamos a buscar ese formulario que nos puede interesar. Bien. Vamos. Bien, esta es la web principal del colegio actualmente. Bueno, yo ya estoy logueado, eso es importante. Aquí donde vais a entrar a una zona privada tenéis que entrar con vuestro usuario y contraseña y nos vamos a ir aquí a la parte que he sombreado que se llama Biblioteca Online. Bien, en Biblioteca Online aprovecho para deciros que está el fondo bibliográfico, fondo documental de los libros físicos que hay aquí en nuestra sede de la calle Chapinero. También hay un enlace a la biblioteca que son artículos de revistas y también hay contenidos muy interesantes del Consejo General de la Abogacía. Y aquí están las bases de datos externas, las que tenemos contratadas en este colegio. Tenemos VLEX, tenemos Tirán y tenemos Tirán Nube de Lectura. Bueno, en este caso voy a entrar en VLEX. Sí os digo que más adelante, no hoy, solamente para, no sé, el mes que viene vamos a empezar a dar, digamos, webinars sobre la utilización de las herramientas y ahí sí entraremos con más profundidad en los recursos que tiene el colegio, incluyendo, lógicamente, lo que son las bases de datos. Bien, pues vamos a pinchar aquí donde pone acceder a base de datos. Bien, se va a abrir otra pestaña. Voy a interrumpir un momento para poder volver a entrar a la otra pestaña. Y voy a compartir. Ya estamos dentro de la base de datos de VLEX. Bueno, para buscar un formulario, en este caso la práctica es sobre rebus si extantivo, basta tan solo como poner aquí rebus si, y bueno, aquí lo tenéis ya, que hay gente que ya lo han buscado. Esperando, vemos que está cargando, a ver si tarda un poquito, pero lo va a hacer. Bueno, ya tenemos aquí, no sé si veis el puntero, os voy a dejar aquí, esta es la zona de resultados. Legislación y normativa, 11, jurisprudencia 4000, doctrina administrativa, libros y revistas, contrato y formulario, boletines. Bueno, a lo que interesa aquí en este momento es contrato y formularios. Bueno, pues vamos a pinchar aquí. Y se nos ofrece dos demandas. Las dos básicamente lo mismo.
aplicando la cláusula de suelo rebus y estántico en un contrato de arrendamiento local de negocio. Está la suspensión del plazo y del pago de la renta del contrato de alquiler de vivienda como de local de negocio. Las dos son muy interesantes, pero la que yo os voy a ofrecer, que es la que podía entrar evidentemente las dos, es la de Orduña Jesús Sánchez, que es la primera. Entonces, es muy fácil. Simplemente la cargáis y aquí tenéis el modelo de demanda completo. Aquí lo tenéis. Autor Jesús Sánchez, Maripá Cano, pero sé que también estaba el catedrático Orduña porque además él salió diciendo. Aquí tenéis toda la demanda completa. Es una demanda amplísima, amplísima, donde tiene una petición de medidas cautelares. Y bueno, ya con la demanda aquí completa, pues lógicamente ya podéis copiarla, pegarla, imprimirla, incluso exportarla. Bueno, lo que quería era dejaros, voy a pasar hasta el final porque es muy larga, como he dicho. El ofrecimiento de caución, la medida cautelar, con los otros sí digo, es muy completa, incluso con la legislación que se cita y jurisprudencia citada, que podéis además acceder a ella. Bueno, quería hacer esta práctica porque muchas veces hay compañeros que no saben o si lo saben no sabe cómo entrar. Bueno, pues no era tan difícil, ¿no? Simplemente una vez que ya tengáis la demanda, en este caso, pues ya podéis buscar otra cosa o lo que sea, ¿no? O ver la anterior, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el PowerPoint, ¿eh? María César, esa, sí. Bueno, una sentencia, en este caso una sentencia ya de penal, Tribunal Supremo. Es un tema interesante que yo he escogido porque he escogido conjuntamente con Eva Medina, ahora veréis el vídeo comentario de ella, porque habla de las costas procesales. Y además los requisitos. Ya sabemos que el tema de costas, os adelanto que estamos pensando próximamente hacer una o dos jornadas sobre costas procesales. Creo que es muy interesante y creo que se apuntará muchísima gente. Y aquí lo tenéis, ¿no? Las costas en este caso eran temas del querellante, el actor civil y además el concepto de temeridad de mala fe. Así que os voy a dejar en esta ocasión con el videocomentario de Eva María Medina Zamora. Ella es la magistrada juez del Penal 6 y bueno, colabora también habitualmente con formación del colegio. Hace poco la tuvimos en un tema de responsabilidad de los administradores. También la hemos tenido en masterclass en la biblioteca cuando podíamos asistir presencialmente. Y bueno, os paso el video comentario de Eva. Se nos propone para el comentario una muy reciente sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la sentencia 43 del año 2021, de 21 de enero, en el que la ponente es doña Ana María Ferrer. Esta sentencia estudia el polémico tema de la imposición de costas procesales en las sentencias de ámbito penal. Se estudian desde dos puntos de vista o tratan dos temas problemáticos en esta sentencia. En primer lugar, cuando procede la imposición de costas a las acusaciones particulares y en segundo lugar, pues el del sistema de imposición rogatoria de las referidas costas. Refiriéndonos al primero de los supuestos, la imposición de costas a la acusación particular, establece el artículo 240 en su párrafo tercero que se impondrán las costas a la acusación particular siempre que las mismas hayan incurrido en temeridad o en mala fe. Y son dos supuestos los principales para que estemos en presencia de este requisito. Bien cuando se imputa un delito a sabiendas de que se está imputando a una persona que no lo ha cometido, o bien cuando se mantiene esta imposición con conocimiento de la injusticia de la imputación. Pues bien, cuando concurren estos supuestos y por lo tanto habría causa para imponer las costas a las acusaciones particulares o a la acusación particular, la sentencia del Tribunal Supremo, a lo que nos estamos refiriendo, pues analiza
cuándo procedería la imposición de las costas. Y lo que establece es que es necesaria la petición expresa de la imposición de las costas en estos supuestos. Hace referencia a un primer momento doctrinal, establece dos sentencias, o refiere dos sentencias, la 702 del 16 y la 440 del 2017, en la que el Tribunal Supremo en estos casos, simplemente en los casos en los que se establecía o se pedía la imposición, una sentencia favorable con todos los pronunciamientos al respecto, ya entendió que era suficiente hacer esta petición para que se pusieran las costas a la acusación particular. Sin embargo, pues el Supremo ahora lo que dice es que no es suficiente eso, sino que debe ser expresamente pedida la imposición de las costas de la acusación particular, y establece en esta sentencia el estudio de cuáles fueron las vicisitudes del procedimiento en cuestión. En este procedimiento hubo una vista previa antes de la celebración de la vista, porque era un caso en el que el Ministerio Fiscal no mantenía la acusación y había dos acusaciones particulares personadas. Pues bien, el fiscal lo que solicitaba es una nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, porque se seguía por dos delitos, un delito de daños y un delito de estafa, y entendía el Ministerio Fiscal, y así lo pedía, que debía ser retirada del juicio el enjuiciamiento del delito de daños, ya que había sido objeto de otro procedimiento diferente. Se hace esta vista previa, efectivamente la sala dice que habrá que resolverse por auto, y cuando dicta el auto estima la cuestión planteada por el Ministerio Fiscal y va a imponer las costas de ese incidente a solamente una de las acusaciones particulares, ya que en los escritos de calificaciones provisionales solamente así se pedía para una de ellas. Casa la sentencia el Tribunal Supremo diciendo que posteriormente, como cuando se fue a celebrar la vista se desistieron ambas acusaciones particulares y, como he dicho ya, el Ministerio Fiscal no acusaba, pues se procedió a dictar directamente una sentencia absolutoria. Posteriormente se hizo un auto de ampliación para incluir estas costas que he dicho para una de las acusaciones particulares. El Supremo, en esta sentencia que estamos analizando, lo que dice es que como no hubo vista, no se le dio traslado a ninguna de las partes para hacer esta petición de condena de las costas, y como esta rogación puede hacerse hasta el trámite de conclusiones definitivas, trámite que en este caso no se procedió, pues con esa petición de ampliación o de aclaración de la sentencia, cualquiera de las partes pudo solicitar esta condena en costa, y al haberlo solicitado ambas partes, pues debió, por parte de la sentencia de la Audiencia Provincial, estimar la condena. El principio de rogación se entendió por parte del Tribunal Supremo salvado hasta este último momento. Bien, muchas gracias, Eva. Como siempre, agradecido con la ayuda que nos hace al colegio en cuanto a tus comentarios y tus intervenciones de tipo jurídico. Bien, vamos a continuar con otra. En este caso, es una sentencia que me encontré ayer, muy reciente. Me pareció tan interesante y al mismo tiempo era administrativo, pues no acababa de encontrar una sin potencial de la sala de lo contencioso. Bueno, pues sí. Esta sentencia se publicó, creo que en el día de ayer, es la sentencia 120 del 2021, del 2 de febrero, hace muy poquito tiempo, y el recurso ahí lo tenéis, ¿no? El 4.284. ¿Cuál es la pretensión? Bueno, pues recurren las administradoras solidarias en un tema sobre responsabilidad en cuotas de la seguridad social. Es muy interesante porque la sala estima el recurso de casación, ¿no? Y lo he puesto aquí muy concreto, ¿no? Para que la Administración de la Seguridad Social acuerde la derivación de responsabilidad solidaria del administrador de una sociedad de capital, resulta necesario no solo constatar una situación fáctica de insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales a que se refiere el artículo 367 de la Ley de Sociedad de Capital, sino además tiene que justificar la efectiva existencia de una... No lo veo bien, César, la parte que decía aquí, pero bueno, decía que la sentencia es muy interesante por el tema de la responsabilidad en materia de cuotas de la seguridad social cuando son administradores, en este caso, solidarios. Vamos a pasar a otra.
toma nota de esta sentencia, os va a resultar muy fácil con los datos encontrarla en poderjudicial.es. Y vamos con otra. Bien, en este caso vamos a pasar a lo social. Bien, bueno, aquí hay un subsidio mayor de 52 años y le suspenden ese subsidio por ingresos superiores al 75% del salario mínimo. ¿Por qué? Una aceptación de herencia. ¿Y por qué? ¿Por qué el tribunal ha dicho esto? Bueno, pues nuestro compañero José Antonio López Domínguez nos lo va a decir. Él es abogado laboralista, colabora también frecuentemente con el colegio. Y bueno, a ver qué nos dice nuestro compi José Antonio López. Buenos días. Estamos aquí para comentar la sentencia de 21 de octubre de 2020 en el recurso 2489/2018, que analiza un supuesto de percepción de subsidios para mayores de 52 o 55 años y en el que se produce en un momento dado el incumplimiento del requisito de carencia de rentas, en este caso por aceptación de herencia. Puede haber otros motivos, pues como consecuencia de bienes y derechos, de rendimiento del trabajo, capital mobiliario o mobiliario, actividades económicas, prestacionales, plusvalía, ganancias patrimoniales, etcétera. Es un caso bastante habitual, sobre todo porque la persona que está percibiendo ese subsidio llega un momento en el que tiene en un momento puntual un incremento de patrimonio y que no sabe interpretar o que no sabe que lo que se está produciendo en ese momento es un incumplimiento del requisito de carencia de renta. En este caso concreto se produce una aceptación de la herencia en un momento dado y unos 7 o 8 meses más tarde se produce la enajenación del bien. El ciudadano perceptor de las prestaciones considera en su ignorancia, pero no irrazonable, que es el momento en el que enajena el bien y entra en este caso 10.000 euros en billetes en su patrimonio, cuando realmente se ha producido ese incremento de patrimonio. Y por tanto, lo que resuelve la sentencia esta del Supremo, como otras, es si el momento a tener en cuenta es el momento en el que se produce la aceptación de la herencia o el momento en el que se produce la enajenación del bien. Con carácter general, el artículo 215 establece que esos supuestos en los que se establece la ausencia del requisito de carencia de renta, lo que ha de hacer el perceptor es comunicarlo y se suspende la prestación o la percepción de la prestación hasta el momento en el que se vuelve, si es que llega el caso, a concurrir el requisito de carencia de renta. En ese caso ha de comunicarlo, la administración lo estudia, lo resuelve y si es el caso, reanuda la prestación. Un matiz o un paréntesis: si eso se produce en un periodo inferior a 12 meses, se puede producir la reanudación. Por tanto, se produce la suspensión de la prestación y la reanudación si llega el caso. Si ese incumplimiento del requisito de carencia de renta se produce durante un periodo superior a 12 meses, lo que se produce es la extinción. Bien, en este caso se plantea el problema, como hemos dicho, que en un momento dado se produce la aceptación de la herencia y unos meses más tarde, 7 o 8 meses, se produce la enajenación del bien y el ingreso de 10.000 euros en el patrimonio de este perceptor de las prestaciones. El SEPE suspende la prestación y una de las cuestiones que también resuelve la sentencia es si se tiene en cuenta solo el mes en el que se produce o hasta 12 meses, como dice el artículo 215. Pues bien, el SEPE suspende la prestación y la suspende durante un periodo máximo de 12 meses hasta que vuelva a concurrir el requisito. Bien, contra eso interpone demanda el trabajador y el juzgado de instancia, el juzgado de lo social, desestima la demanda. Es decir, el juzgado considera que es correcto que se suspende la prestación porque debería haberlo comunicado en el momento de la aceptación y que se suspende durante un periodo máximo de 12 meses hasta que vuelva a concurrir el requisito de carencia de rentas. El trabajador reclama y el Tribunal Superior de Justicia estima la demanda y resuelve que la suspensión se tiene en cuenta solo durante un mes. Es decir, porque se entiende que es el momento en el que se produjo la carencia de rentas. Esa sentencia fue recurrida
por la Administración y se dicta la sentencia que estamos comentando hoy del Tribunal Supremo, y que básicamente concluye, para que lo tengamos claro, que es que la suspensión se produce por un periodo máximo de 12 meses y que debería de haber comunicado la carencia de ese requisito o el incumplimiento de ese requisito de carencia de renta, que debería haberlo comunicado en el momento de la aceptación de la herencia. Por tanto, en estos casos, que para un ciudadano o incluso para un jurista no laboralista puede ser complicado de llegar a esa conclusión, pero esa es la conclusión. No hay que estudiar más, ni hay que leerse más la sentencia, ni siquiera hay que estar en favor o en contra, porque desde luego a mí yo diría bastantes cosas en contra de la sentencia, pero puestos a comunicar o a comentar estrictamente el contenido de la sentencia, la enseñanza que debemos entender, aun en contra de lo que pudiéramos entender razonable cualquier ciudadano de la calle o cualquier jurista, es que la conclusión a la que se ha de llegar es que si se acepta la herencia, se está produciendo un aumento patrimonial en ese momento que puede llegar al caso, si es el caso, de que suponga un incumplimiento del requisito de carencia de renta. Y por tanto, es en el momento de la aceptación de la herencia cuando se ha de comunicar y no en el momento de la eventual enajenación, en cualquiera que sea el momento en el que esto se produzca. Por tanto, ha de comunicarse al momento de la aceptación de la herencia y en todo caso ha de saberse que la suspensión no va a ser de ese mes en el que se produce ese aumento de patrimonio, sino que será durante un periodo máximo de 12 meses. Y cuando se vuelva a cumplir con el requisito, deberá de comunicarse y la Administración deberá analizarlo. Es decir, no se hace automáticamente, sino que tiene que haber una comunicación del perceptor. Pues bien, eso es todo. Espero que os haya quedado claro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Antonio, una vez más, siempre haciéndonos un resumen de alguna sentencia. Esta sentencia que ha comentado Antonio es muy interesante. Sabemos que hay más jurisprudencia sobre ese tipo de incremento de renta, pero bueno, como era reciente, estábamos aquí con el tema de herencia que hemos comentado al principio, de contador parte 2 y además cada vez más problemas de tipo, digamos, de incremento de patrimonio por herencia, pues es bueno saberlo, ¿no? Vamos con la última del Supremo, una sentencia que yo ya abordé, bueno, hice en el resumen de la primera quincena de enero, pero bueno, me ha parecido muy interesante volverla aquí a poner porque el tema es entre abogados, ¿no? Es un tema de intromisión ilegítima, derecho al honor también. Y la pregunta que se hacía va en escritos de defensa entre abogados. Y estamos hablando de escritos de defensa, escritos en tribunales, en tribunales, donde hay alguna descalificación. Más que descalificación, hay alguna observación sobre el estado del otro compañero, ¿no? Bien, me refiero al estado de tipo legal, ¿no? Bueno, aquí la pregunta era muy clara, ¿no? ¿Hay intromisión en las expresiones sobre el abogado demandante vertidas por escrito en el curso de un proceso por el abogado demandado? O viceversa, podría ser. Bueno, la sala ha decidido lo siguiente. No se está ante un caso en el que se haya hecho un uso desproporcionado de expresiones objetivamente ofensivas, ya que el extracto que el hoy recurrente considera ofensivo se limita a un solo párrafo de un escrito alegatorio de 6 páginas y ninguna de las tales expresiones tuvieron publicidad fuera del proceso. Reivindico esta sentencia, su lectura, por varias razones, no solamente por este hecho en sí, sino que además esta sentencia hace un recorrido jurisprudencial sobre el derecho, la libertad de expresión en el marco de la defensa que tenemos los abogados, ¿no? Y es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante porque hay varios fundamentos donde van comentando trozos de sentencia, extractos de sentencia del Supremo en casos parecidos o incluso en casos que no son tan parecidos como este. Bueno, pues yo creo que ya dije al principio, llevamos una hora, vamos a ir terminando. Y quería comentaros de que antes que pasar a la siguiente diapositiva, deciros que, bueno, esta webinar en concreto, por razones de la actualidad que tiene, cuando hagamos otra, evidentemente, esto son sentencias todas interesantes o legislación, pero no se va a subir al YouTube colegial. Sí
la podéis revisualizar durante la semana que viene y probablemente, si es posible, mandar un YouTube privado para aquellos de repasar o aquellos que se han inscrito y no han podido verlo a esta hora, pues lo mandaremos un correo. Vamos al siguiente, vamos a ir despidiéndonos un poco. Y ahora quería yo recordar un poco lo del tema del cine jurídico, ¿no? Algunos me habéis preguntado, oye, este año no hay cine jurídico, hoy mismo me lo han preguntado. Bueno, evidentemente no hay cine jurídico, al menos como lo concebimos el año pasado, ¿no? El año pasado, en febrero, ahora hace un año, hicimos un ciclo con un acuerdo con Cines Odeón y la verdad con un éxito tremendo. Aquí está anunciada la película Senderos de Gloria, también emitimos en un cine Anatomía del Asesinato y Custodia Compartida, una magnífica película francesa. Y bueno, en esta ocasión, cuando las circunstancias se puedan, se volverá a organizar porque además fue un éxito tremendo. En algunas ocasiones tuvimos casi prácticamente el cine lleno, ¿eh? Entonces, estamos en ello. No os preocuparos que incluso si hubiera la posibilidad de hacer algo de cine jurídico, aunque sea comentarios o con invitados, pues estamos pensándolo también. Bueno, yo quería terminar con una recomendación de películas, ¿no? Y para eso, antes que esto, perdóname, María, quería ya desvelar la película, pero yo quería poner un corte de una película en concreto, ¿eh? Y ahora os comento de qué película hay y por qué. Este corte para mí es muy importante porque representa la dignidad del abogado, la grandeza, la importancia de la defensa. Probablemente viendo este tipo de películas, a lo mejor muchos de nosotros hemos estudiado y tenemos esa vocación. Bueno, pues os voy a pasar un corte de una película de 1959 y ahora hablaremos de ella. Es una recomendación que os hago por si queréis hacerla este fin de semana. Está bien. No hemos terminado. ¿Habéis sido tratados por mí correctamente? Sí. ¿No ha habido violencia ni coacción? No. Nada más. Tienen 5 minutos para entrevistarlos. Díganos, señor Steiner. Vaya, Jonathan. Harold. Debí suponer que tarde o temprano aparecerías. Temprano, si no hubiera tenido que ir a la cárcel donde normalmente se supone que están mis clientes. ¿Se encargará usted de la Los he interrogado aquí para evitar la publicidad. Evitar la publicidad. No tenían abogado en aquel momento y no existía. Pues ahora ya tienen abogado con una orden para que los internen en la cárcel. Lo iba a hacer antes de que llegases. Llévenlos al montacargas y sáquenlos por el callejón de atrás. Un momento, los has tenido durante 12 horas. ¿Quieres dejármelos durante 12 segundos? ¿Tú eres Artie? Sí. ¿Jude? Sí, señor. Vuestros padres me han pedido que sea vuestro abogado defensor. Soy un ferviente admirador suyo, señor Will. Demostrad esa admiración no diciendo absolutamente nada a nadie hasta que yo os instruya para lo contrario. Eso es todo. ¿Vamos? Vamos, muchachos. Dejen paso, por favor. Es un poco tarde para que rectifiquen, ¿no crees? Haremos lo que se pueda. Supongo que debo considerar como un pequeño favor el que no los hayan ahorcado antes de que yo llegase. Se les ahorcará enseguida. Por fortuna, la decisión no depende de ti, Harold. Bueno, debes saberlo antes de empezar tu defensa. El doctor Ball y el doctor Stauffer han estado observándolos. ¿Observándolos? En su opinión, los muchachos están perfectamente cuerdos. Me interesarían mucho más sus conclusiones si esos doctores se observasen el uno al otro. Bien, señor Holmes, díganos. Bien, bueno, pues yo espero que con este corte
os tenga ganas un poco de ver esta película, ¿no? Para aquello que sea aficionado al cine y en concreto al cine jurídico. Se trata de la película Impulso Criminal, Compulsion, en una película del 59, Richard Fleischer con Orson Welles, lo habéis visto aquí de Dean Stewart, que Dean Stewart estuvo en Terciopelo Azul, un poco más mayor, aquí hace de muy joven, Bradford Dillman también, el clásico policía jefe de Clint Eastwood en Harry el Sucio, y G. Marshall, que este hombre pues muchas veces hizo de fiscal. La película es una gran película, no estamos hablando de las obras maestras de testigos de cargo, etcétera y tal, que hay por ahí por los años 50, pero esta es una película más que estimable. Y además se basa en unos hechos reales que ocurrieron en Chicago en el año 24. De hecho, la película está basada en hechos reales que ocurrieron, como he dicho antes, y se basa un poco en el superhombre, ¿no? Ellos podían llevar a cabo el asesinato perfecto y no pillarlo nunca. Os recomiendo la película, es muy interesante. Hay un enlace ahí donde la podéis ver. Creo que Amazon Prime y Filmin la tienen. Y tenéis un enlace ahí también, por si acaso tenéis interés en ver los hechos reales tal como fueron. Ahí también. Bueno, dicho esto, yo creo que hemos hecho una tardecita, bueno, una tarde, media tarde, con una hora muy interesante y nada, desearos buen fin de semana en nombre mío y de mis compañeros y espero que haya sido interesante. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos próximamente.